El golpe de Estado al presidente de Perú, Pedro Castillo, hoy detenido ilegalmente, ha desatado protestas sobre todo en el interior del país, pues quienes votaron por un mandatario que no provenía de las élites fueron los pueblos indígenas de las periferias, los históricamente excluidos, hartos de los mismos políticos atornillados en el Congreso que han quitado presidentes a su antojo. Pedro Castillo es del norte, pero quienes más están movilizados son los del sur, donde está la mayoría de las riquezas del país y la misma proporción en pobreza. Se las están jugando todas, exigiendo una constituyente para modificar la estructura que no permite la igualdad. Hasta la realización de este programa van registrados 52 muertos y más de 1000 heridos. Estados Unidos y Europa apoyan al gobierno de Dina Boluarte, a quien los manifestantes exigen su renuncia, se hagan elecciones y se modifique la Constitución. Campesinos, movimientos sociales salieron de varios puntos del país a Lima, la capital, en lo que han llamado la toma de Lima o la marcha nacional. ¿Se lograrán los objetivos? Perú, el entramado tras el golpe de Estado. Pongamos el punto en la I. El pasado 9 de enero de 2023, el abuso policial y militar en Perú dejó 18 muertos durante las protestas que tuvieron lugar en la localidad de Puno. Esto se ha mantenido hasta la actualidad. La respuesta del gobierno ha sido la indiferencia e impunidad ante la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra los manifestantes. 31 provincias y 12 regiones siguen movilizadas. En respuesta, el gobierno ha decretado estado de emergencia en las ciudades de Lima, Callao, Cusco y Puno del 15 de enero hasta el 15 de febrero. El presidente Manuel Andrés López Obrador hace referencia a una posible conspiración extranjera en el golpe de Estado contra el exmandatario Pedro Castillo. Estaba yo viendo ayer una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al Palacio de Gobierno en Perú. ¿Dónde está la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias? A lo mejor esto ni lo sabe el señor Blinken del Departamento de Estado, y es un asunto de la embajada, porque así lo han hecho siempre, sobre todo en América Latina. Antes era peor, habían como 2 presidentes, el del Palacio y el de la Embajada. Y ponían y quitaban a los presidentes a su antojo. El ministro de Defensa del Perú, Gustavo Bobbio, se había reunido con la embajadora de los Estados Unidos semanas antes de la aprehensión de Castillo. Y la embajadora estadounidense fue la primera en respaldar y legitimar a Dina Boluarte como presidenta. En contraposición, varios presidentes de la región se mantienen en apoyo al presidente Castillo y rechazan la violencia en el sur de Perú. Porque es que si los gobiernos de izquierda van ganando, pues la OEA tiene que cambiar. Y entonces, ¿qué mecanismo más fácil que es que tumbar gobiernos de izquierda elegidos legítimamente por el pueblo? Pasó en Paraguay, pasó en Honduras, pasó en Brasil, imagínate, cuando sacaron a Dilma Rousseff, pasó en Bolivia con un poco de muertos, entre los casos que recuerdo.
El mensaje es claro. O sea, lo que no pueden ganar en las urnas están tratando de tumbarlo. Y eso no puede ser, porque entonces el pacto democrático, que es esto que yo llamo la Convención Americana, el pacto democrático se rompe. Ahora está otra vez de nuevo el pueblo eligiendo sus gobernantes, para bien, para mal, pero es el pueblo eligiendo sus gobernantes. ¿Por qué se los tumban? ¿Porque una oligarquía latinoamericana no quiere progresismo? Pues gánese las elecciones, no tumbe los presidentes a la fuerza. Dina, 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 traidora y asesina. Dina asesina, ni un muerto más. Dina asesina, ni un muerto más. Congreso, escoria, el pueblo te repudia. Congreso, escoria, el pueblo te repudia. ¿Qué queremos del Perú? Asamblea Constituyente. ¿Cuándo? Ahora. Cierre del Congreso. Cierre del Congreso. No es de sorprender que Estados Unidos también haya estado involucrado en este hecho político que fracturó nuevamente la democracia peruana. Pero ante el golpe de Estado, ¿quiénes son los que han salido a las calles? Las movilizaciones en el sur están compuestas por campesinos, agricultores y personas que se ven representadas en el presidente Pedro Castillo. Porque él viene de allí, de ser un maestro rural que alcanzó a llegar al poder por el enorme descontento de la población debido al abandono en políticas sociales sobre este sector. No se puede olvidar ni obviar que en las periferias donde más se registran las protestas están siempre y han estado los pueblos indígenas, víctimas históricamente del abandono gubernamental y la discriminación social, política y racial que hoy se instala en el seno del gobierno que dirige Dina Boluarte. Modificación de la Constitución es la fuerza que mueve a ese pueblo. Porque Perú vive desde hace mucho tiempo una fractura social entre lo que es Lima y lo que es la sierra, con procesos políticos muy diferentes unos y otros. Pero aquí ese presidente elegido popularmente es de la sierra. Y lo tumban, entre otras razones, porque es de la sierra, porque es pobre. Las primeras concentraciones de la llamada Marcha de los Cuatro Suyos contra Dina Boluarte empezaron este jueves en la Alameda 28 de julio para exigir la renuncia de la presidenta, el adelanto de las elecciones generales, una Asamblea Nacional Constituyente y justicia para los asesinados por la represión policial. El motivo más grande que el sur o las provincias que están movilizando es la matanza que ha cometido. Eso es nuestra demanda. Tal vez si no hubiera habido las matanzas en las provincias, nosotros ni siquiera estaríamos acá. La población, que llegó desde diversas partes del país, se concentró en varios puntos de la capital, pero las mayorías se unieron en la Plaza 2 de Mayo para dirigirse hacia la Plaza San Martín al grito de "Ahora sí, guerra civil". Tenemos más de 51 fallecidos a nivel sur del Perú, Ayacucho, Juliaca y último en Cusco, con el hermano Remo Candia de Anta, y a nadie satisface el derramamiento de sangre. El clamor general es férreo y claro: pedir la renuncia de Dina Boluarte y el inmediato llamado a elecciones generales. Esperamos que Dina Boluarte renuncie, es una usurpadora, una asesina. Lo que le espera a esta señora en los foros internacionales es simplemente la cárcel. No les va a alcanzar la vida a todos estos golpistas y asesinos pagar por todo el daño irremediable que han ocasionado. Más de 50 muertes, más de 53 asesinados, que son las cifras oficiales. Hay todavía reporte de desaparecidos. Realmente estamos viviendo una dictadura cruenta, sangrienta, y esperemos realmente que esta movilización termine de acabar con esta dictadura, ¿no? Daño irremediable causado por las muertes, pero también se origina por las abismales brechas sociales y económicas existentes en el Perú. Que nosotros no tenemos justamente de repente las calles pavimentadas en la parte de agricultura y en la parte de ganadería abandonados, mientras que justamente están llevando a otros países esos minerales, nuestra riqueza que tenemos en diferentes partes del Perú. Todo apunta a que la población seguirá protestando hasta que Dina Boluarte deje Palacio de Gobierno y convoque a nuevas elecciones. Ramiro Angulo Maquiavelo, Telesur, Lima.
Es el mismo guión utilizado una y otra vez contra los pueblos del continente. No cambia y tampoco cesa. Se busca como de lugar someter a los pueblos de la región. En Perú, el Congreso, que en diciembre pasado detuvo y encarceló al presidente sin ninguna orden judicial, ahora de manera increíble aprueba y legaliza la injerencia extranjera. En octubre de 2022, el Congreso del Perú aprobó con 99 votos a favor el proyecto número 3287 que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra en su territorio. Esta medida avalaría la injerencia extranjera justamente cuando la OEA decidía visitar el país andino para seguir de cerca la crisis política. En la actualidad, quienes protestan denuncian que esta decisión parlamentaria pretendía blindar las acciones posteriores que llevaron al golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Tras décadas de intervención de Estados Unidos sobre políticas de Estado con el pretexto de erradicar el narcotráfico, Estados Unidos logró derrocar gobiernos y esta vez en medio de la ola de violencia que vive Perú, Estados Unidos lo vuelve a hacer. Mientras las calles de ese país se bañan de sangre y donde las fuerzas de seguridad han asesinado, Washington hace públicas las intenciones de injerencia sobre los países productores de coca y Perú es uno de ellos, con la excusa de erradicar la producción de hoja de coca, que forma parte de la cultura ancestral de los pueblos indígenas. Con esto pretenden combatir nuevamente el narcotráfico, que ha fracasado como en otros países y que solo sirve para intervenir. Pero ¿qué hay detrás? Es Voz Populi, que con esos aportes financian a los militares que hoy arremeten contra el pueblo que protesta en contra de Dina Boluarte. En el 2023, los Estados Unidos brindará $8 millones adicionales para reducir el cultivo de la hoja de coca y crear oportunidades económicas lícitas. Trabajamos con el Perú para combatir los efectos del narcotráfico. Sabemos cómo impacta a todos y destruye el medio ambiente. Esperamos que el Perú pueda seguir con sus éxitos en el 2023. Muchas gracias. En Perú existen 10 bases militares comandadas por el Ejército y la Marina de los Estados Unidos: Palmapampa, Mazamari, Pichari, Puerto del Callao, Ancón, Pucallpa, Iquitos, Teniente Clavero, Santa Clotilde y El Estrecho. Paradójicamente, todas están dentro de las zonas rurales del país andino. Y es en la selva del Perú donde se produce la minería ilegal de diferentes tipos de estupefacientes. Aunque las bases militares se instalaron para evitar la minería ilegal y la producción de sustancias psicotrópicas que dañan la salud humana, hasta la fecha no se han reducido los niveles de producción de narcóticos. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú, los niveles de producción de cocaína aumentaron para 2022 en un 11% respecto al año 2021. Y las principales rutas de tráfico continúan fluyendo desde los Andes hacia América del Norte y Europa Occidental. Efectivamente, el narcotráfico, la producción de cocaína en Perú, aunque no se habla mucho, es importante. Perú es el segundo país productor en el mundo. Después de Colombia, Perú produce 22% de la cocaína a nivel mundial. Y eso no ha tenido mucho impacto a nivel de la inseguridad interpersonal en el país. Eso pasa completamente desaparecido porque hay toda una red de control del comercio y de lavado de dinero, precisamente, que hace que Perú no es como la Colombia de los años 80-90 o como México actualmente, ¿no? No hay guerra de pandilla abierta con un sufrimiento de la población, pero es un tema fundamental porque tiene repercusión precisamente
en el control territorial y también, por supuesto, en la economía peruana. Obviamente, no ha tenido absolutamente ningún tipo de impacto en el control de la producción de cocaína en el Perú, ¿no? Eso se supiera. Generalmente, cuando hay presencia de tropas estadounidenses, la producción de drogas tiende a incrementarse, como lo hemos podido ver en Afganistán en los años 2000 o en Colombia. Entonces, eso más bien del plan para luchar contra la droga es más que un pretexto para tener presencia militar en un país eminentemente estratégico y eminentemente rico, porque posee muchos recursos naturales, es un país muy grande por su posición geoestratégica, tiene 5 fronteras con el resto de América Latina. Pero además de la producción de la hoja de coca, el otro asunto en el que Estados Unidos ha metido sus narices es en la renovación de contratos mineros, donde transnacionales estadounidenses tienen sus intereses. Las empresas con mayor inversión minera dentro del Perú son administradas por el sector privado. Entre ellas se encuentra la minera aurífera Retamas, la compañía de minas Buenaventura, que es la tercera productora nacional de plata, la minera Yanacocha, que por décadas fue la mayor productora de oro, la compañía minera Are, que opera en Ayacucho, la mina Justa Ica y la empresa Minsur. Ambas operan en San Rafael Puno y controlan la mina de estaño más grande de Occidente. Lo que sí es verdad es que a partir de 2023 hasta 2028 se están renegociando, o Perú vuelve a entrar en proceso de renegociación de los contratos leyes, es decir, de las concesiones mineras y petroleras y gasíferas para las empresas extranjeras. Y creo que Pedro Castillo, viniendo de este mundo popular que quería más igualdad, yo debo añadir que en las zonas mineras son donde se encuentra la más grande tasa de pobreza en el Perú. Entonces hay una injusticia de ser un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Como se decía aquí en Perú. Entonces, Pedro Castillo conocía esta realidad y yo creo que ha sido juzgado poco fiable para volver a firmar estos contratos leyes. Y por lo tanto, yo creo que hubo un sector de presión adicional que se sumó a intereses políticos y oligárquicos nacionales para lograr la destitución de Pedro Castillo, para lograr el golpe contra Pedro Castillo. Este panorama político de Perú implica una alteración del orden democrático en la región, donde se fortalece el ala progresista y se debilita la influencia de los Estados Unidos sobre los países y sus recursos. En el aspecto geopolítico queda claro que si se consolida un gobierno progresista en el Perú, significaría la oxigenación de organismos regionales alternativos como la CELAC, UNASUR, ALBA, TPC. Por primera vez en la historia, además, como repito, del gobierno del general Velasco Alvarado, una esperanza popular ha puesto a una persona humilde, a un maestro rondero, campesino a la cabeza del Estado. Es decir, que democráticamente la gente ha votado por alguien como ellos para conducir el país y cambiarlo profundamente. Y es este relato democrático que ha sido totalmente roto por la oligarquía y la élite limeña, más que todo, con el golpe contra Castillo el 7 de diciembre. Eso es muy importante y eso explica incluso las movilizaciones populares hasta el día de hoy. Entonces, en términos geopolíticos, para instancia internacional, regional, UNASUR, ALBA, CELAC, etcétera, como digo, ¿no? Perú es un país estratégico porque tiene frontera con varios países de la región, tiene frontera con Colombia, con Ecuador, con Brasil, con Chile, con Bolivia. Entonces, diría yo que sería el territorio, incluso si nos referimos también a su pasado colonial, debería ser el terreno idóneo para la integración regional. Lamentablemente no es así, precisamente por
el dominio de la oligarquía, la presencia también de Estados Unidos y otros factores que explican la dificultad de tener un gobierno progresista en este país. La historia del Perú se continúa escribiendo. El escenario en el continente se configura de manera tal que un gobierno progresista en el Perú debilita aún más ya al hegemón golpeado, Estados Unidos. Tras la violencia, en Perú se teje un entramado que va más allá de las acciones golpistas del Congreso, que busca más bien instalar la idea de que un gobierno progresista en este país es imposible. A Pedro Castillo no lo dejaron gobernar ni un solo día y los medios de comunicación no dieron tregua. Seguiremos el desarrollo de los acontecimientos en ese país. Pusimos el punto en la I.